Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, quien es bueno, les dé un magnífico día y que puedan obtener y tener de una manera importante grandes bendiciones a través de las misbot que el Eterno les entregue para realizar en este día. Bueno, estamos en el Sefer a los de Italia, Perec 15, verso Pasuk 1. Dice, así que nosotros los fuertes debemos tener paciencia con la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Mashiach se agradó a sí mismo, todo lo contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que me escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos en alto la esperanza. Y el Dios de la esperanza y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mutuamente un mismo sentir según Mashiach Yeshua, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Bueno, Rab Shaul, después de haber hecho una disertación grande, muy grande, de haber hablado del amor, de haber hablado de la autoridad, de haber hablado de la manera y forma en que se debe de vivir la vida, la nueva vida en Mashiach Yeshua, de haber hablado los judíos y especialmente a los gentiles para que puedan vivir adecuadamente, justamente apegados al mandamiento, ya que sabemos que el pueblo judío pues siempre ha vivido apegado en este sentido, los practicantes apegados al mandamiento, pero en el caso de los gentiles, los Ger Sadik, encontramos que estaban llegando muchísima gente a conocer al Dios uno y único de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, al Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, y era necesario que hubiese una instrucción adecuada, era necesario que los gentiles entendieran que no es lo mismo allá en sus religiones paganas, en sus religiones idolátricas, no es lo mismo, no es la misma situación, no es la misma adoración, no es solamente experimentar o tener una religión como lo tenían, pues ya que mucha gente tenía dioses, ustedes lo saben, los romanos tenían dioses, los griegos tenían dioses y todos los pueblos tenían sus dioses, pero ¿de qué les servía a sus dioses? Solamente los utilizaban para pedirles, para que manipularlos y pedirles que les diera, les otorgara, que les guiaran y eso, pero ¿qué de dar? Al final del día, cuando leemos las palabras de Rab Shaul, vemos y miramos que ciertamente el Eterno, quien es bendito, exige o pide de su pueblo realmente la manifestación del pacto que han hecho o que ha hecho una persona con el Eterno. Y esto es bien importante, mis amados. Tal vez ustedes pueden decir, bueno, es que yo ya hice mi integridad, ya hice mi pacto con el Eterno, que bueno, bendito sea. Pero si como estos hombres allá en Roma, muchísimos de ellos estaban viviendo de una manera inadecuada, estaban viviendo todavía comiendo lo inadecuado, estaban todavía violando los mandamientos, los 7 mandamientos, no a la idolatría, si pensaban que era tantito acá con Hashem y tantito allá con sus ídolos, eso no puede ser posible. Si había asesinatos, no podría entonces vivir una persona que era asesino si no se arrepentía y dejaba sus prácticas. El que robaba, no robe más. Eso es la demanda de la Torá, la demanda de Hashem, la demanda de Yeshua al pueblo judío y la demanda que Yeshua le dio y la encomienda que le dio precisamente
Yeshua HaMashiach a Rab Shaul para los gentiles. Y ahora se tenían que hacer esas rectificaciones, no a la blasfemia, no a comer cosas prohibidas, no a la inmoralidad sexual. Y esto es bien importante, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta que esas 7 leyes son parte de la vida, y si las estamos cumpliendo, entonces estamos cumpliendo con el pacto, y de lo contrario, nosotros estamos rompiendo el pacto, y el Eterno tiene todo el derecho de romper el pacto con quien sea. Y por lo tanto es una reflexión muy importante, porque al final del día se nos está mandado que establecer la justicia y la paz, es decir, vivir con justicia significa vivir justamente, actuar justamente con nuestro prójimo, no hacer nada que le perjudique, no producirle ningún daño, ningún quebranto. Eso es la idea y el pensamiento. Y en este sentido, todos tenían de buscar, según lo que es escrito por Rab Shaul, todos deberían de buscar la paz, la edificación y la unidad. A veces no hay unidad, a veces no hay paz, y eso es algo extraordinariamente grande. ¿Y cómo se va a lograr? Se va a lograr teniendo en mente todas aquellas cosas que ya se están en nuestro corazón, en este caso los mandamientos, tanto para en el caso de los judíos como también en el caso de los gentiles. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Qué nos está diciendo Rab Shaul aquí? ¿Cuál podríamos decir que es el punto central? Dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso quiere decir que todo lo que hagas tú como padre, que todo lo que tú hagas como madre, que todo lo que haga yo como siervo de Hashem, que todo lo que haga un hijo, que todo lo que haga un empleado, todo lo que hagamos cada uno de nosotros en los diferentes roles, busquemos la edificación, en este caso de la comunidad específicamente, pero eso se debe reflejar también fuera con la gente que nos rodea, porque ciertamente estamos llamados a ser luz, y por lo tanto ese testimonio se tiene que ver reflejado en nuestra vida, y no debe haber reproche en nosotros, o nadie que nos señale: mira, dicen que no robar y roban. Miran, dicen que ellos son judíos, pero mira cómo viven. Eso no puede ser, porque eso es escarnio y trae deshonor a Hashem. Dice: porque ni aún Mashiach se agradó a sí mismo. La mayoría de la gente que no se adapta, que no está en los caminos de los mandamientos, es porque se está agradando a sí mismo. Si no, chequen. ¿Por qué el hombre no quiere dejar la idolatría? Porque son los dioses que me dejaron mis padres. Se quiere agradar a sí mismo. Quiere seguir con la misma, como dicen los muchachos actualmente, con la misma onda, con la misma filosofía, con la misma religión. Y eso al final del día es de alguna manera agradarse a sí mismos. ¿Qué decir? ¿Por qué asesina el asesino? Para agradarse, para verse más poderoso, para mostrar que él tiene la fuerza para quitarle la vida a aquel desdichado. ¿Qué de lo que roba? Incluso de aquel que está esperando en la esquina, allá acechando a la chica, y la rapta y la vende como esclava sexual. ¿Por qué lo hacen? Porque se agradan a sí mismos. Porque eso es algo que le agrada y le agrada a la gente hacer.
Porque el Yetzer Hará pone esa sensibilidad de agradarse, como dice Rab Shaul, no agradándose a nosotros mismos, sino haciendo la voluntad de Hashem, porque ejemplo tenemos. ¿Y qué decir de la inmoralidad sexual? Que todos sabemos que no es otra cosa más que el agradarse. Cada vez de que alguien hace algo que no está dentro de los parámetros de la voluntad del Eterno, los mandamientos del Eterno, los está violando. No importa de la manera o la forma que los haga, lo está violando. Porque aquí está, o lo haces o no lo haces. Aquí no está con que, bueno, pero es que yo así nada más. Y bueno, Dios sabe que no. Dios sabe que estás fornicando. Dios sabe que estás adulterando. Y el permitir todo eso en nuestra vida es agradarnos, y lo dice Rab Shaul. Por lo tanto, mis amados, dice Rab Shaul, no agradándonos a nosotros mismos, porque las cosas que escribimos antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos en alto la esperanza. ¿La esperanza de qué? De ver cumplida la voluntad del Eterno en nuestra vida, de la esperanza de ver el propósito que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, pero no lo podremos lograr ver si nosotros no nos apegamos al Eterno y a las Escrituras. Y el Dios de la paciencia y de la consolación, fíjate, es algo interesante, porque la verdad es que qué paciencia tiene el Eterno y cuánta consolación pone en nuestra vida, porque la paciencia para aquellos que necesitan arrepentirse, pero la consolación para aquellos que viven constante o en obediencia, en sujeción, pero aún a pesar de esto, vienen pruebas, vienen luchas, y a pesar de esto, el Eterno les da la consolación que no podrían tener si no vivieran de la manera adecuada. Dice, y el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros mutuamente un mismo sentir según Mashiach Yeshua. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos, absolutamente todos, debemos de vivir de una manera, y esa manera es conforme a la Escritura del Eterno. No a mi manera, no a tu manera, no a la manera del de enfrente o del junto, no de la manera del hermano, de la hermana que apenas llegó o aquel que ya tiene, no, sino todos tenemos que vivir acordes a la voluntad del Eterno, a lo ya establecido por el Eterno en las Escrituras. No es como yo quiera, y eso yo creo que es el punto central acá. Mis amados, hay una lucha tremenda en nuestra vida y en la vida de nuestros cercanos y lejanos cuando quieren vivir como quieren, como quieren, pero no agradando a Hashem, sino agradándose a sí mismos. Y eso es idolatría. Una persona que viola el mandamiento se agrada a sí mismo y no agrada a Hashem. Por lo tanto, el punto central aquí es que cada uno somos responsables, pero tenemos que escudriñar nuestra vida para ver qué es lo que pasa. No podemos irnos excusando en el hecho de que pues es que lo hace todo el mundo. No, lo hace todo el mundo, pero nosotros no. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia todos los días de nuestra vida. Dice la gran lucha que tenemos, que verdaderamente tenemos un pacto con Hashem, que nos esforzamos para hacer la voluntad del Eterno, no la voluntad de mi esposa, o de mi esposo, o de mis padres, o de mis hijos. No, Señor, aquí lo que tenemos que hacer es vivir verdaderamente la lealtad y la fidelidad al Eterno, porque al final cosecharemos. Ciertamente, si nosotros, esto es lo que nos enseña el Eterno: la lealtad, la fidelidad, el caminar, el buen nombre, el bien vivir a través de los mandamientos que nos ha dado a todos.
sea hombre, sea mujer, sea quien sea, el Eterno nos ha dado los mandamientos para que podamos vivir en Shalom. Pero el rehusar vivir acorde con los mandamientos que el Eterno nos da y querer vivir a nuestro arbitrio, a nuestro gusto, eso va en contraposición con la voluntad del Eterno. Que esto te haga pensar, reflexionar de cómo estás viviendo, cómo viven los que están cerca de ti, y si tú estás siendo una influencia positiva para ellos o estás siendo el que cubre hechos que tú sabes que al Eterno no le agradan y que claramente dice la Escritura que no se debe realizar, porque tenemos mandamientos positivos, harás, y tenemos mandamientos negativos, no harás. Entonces, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o estamos haciendo lo que no debiéramos hacer, entonces estamos en franca oposición a la voluntad del Eterno. Por lo tanto, mis amados, yo creo que es un tiempo de que reflexionemos y que no digas, pues no pasa nada, yo ya tengo tiempo, estamos así, haciendo lo que no es debido y no pasa nada. No pienses así. No estés esperando que la paciencia del Eterno diga hasta aquí y va. No, sino si no ha pasado nada en tu vida y tú andas caminando mal, es porque el Eterno te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Y si estás caminando bien, bendito sea el Eterno, no te involucres en el caminar mal de otros, porque eso también te perjudica, porque somos una unidad y lo que yo haga te afecta a ti y lo que tú hagas me afecta a mí. Somos una familia. El pueblo de Israel era una familia en el desierto, y en el desierto muchos hicieron lo malo, y a consecuencia de lo que hicieron lo malo, eso trajo muchos perjuicios al pueblo de Israel. Pero si tú y yo estamos viviendo justa y piadosamente, también esa influencia tendrá que reflejarse en la vida de nuestros cercanos y de nuestra comunidad, y especialmente de nuestro pueblo Israel. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga pensar y pensar y pensar y reflexionar en qué cosas tengo que dejar o qué cosas tengo que rectificar en mi vida. Shalom, shalom.